Bueno, está suspendida, está siendo investigada. La Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción en su contra. Paralelamente, el Parlamento y parlamentarios de distintas bancadas están estudiando una acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco, pero en el caso del Parlamento, esta situación se extendería al ministro Jean-Pierre Matus. Y hay otros que quieren también hacerla extensiva al ministro Sergio Muñoz. El hecho es que esto es realmente un asunto que no se había visto y no se había conocido en muchos años. O sea, tal vez el último gran caso fue el de Luis Correa Bulo, y otros, por cierto, también del Poder Judicial, pero en el caso de Luis Correa Bulo, exministro de la Corte Suprema, él fue removido por la propia Corte Suprema. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Corte Suprema tiene por mandato constitucional la posibilidad de remover a un juez. Más allá de aquello, lo que nos convoca a esta hora es entender cuáles son los alcances que tiene la crisis, ¿no? Una de las crisis más resonantes de los últimos 25 años, a lo menos, de la Corte Suprema, el máximo tribunal del país, y que tiene incidencia directa con temas tan importantes como la independencia de poderes y el Estado de Derecho. Y es precisamente el tema que queremos pasar a conversar a esta hora con el académico, director del Departamento de Derecho Público de la USACH, Luis Bobadilla. Luis, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación, Mirna. Luis, a partir de lo que conocemos, ¿dirías tú que estamos frente a uno de los casos más graves que se ha conocido en materia de crisis judicial y particularmente afectando a la Corte Suprema de los últimos 25 años? Sí, yo creo que desde la época de Correa Bulo que no había un escándalo tan potente para la opinión pública. Yo creo que quizás lo que estamos viendo ahora en realidad siempre ha sido moneda corriente en el Poder Judicial y en los círculos de poder. Pero yo creo que lo que hace la diferencia es que hoy en día tenemos un montón de medios tecnológicos que nos permiten saber mucho más. ¿Qué hubiese pasado si hace 20 o 30 años atrás hubiese existido WhatsApp, por ejemplo? Entonces yo creo que lo que está ocurriendo hoy es fruto de la disponibilidad tecnológica que tenemos hoy en día y de que es mucho más fácil filtrar información. Así que ciertamente es muy grave. Yo creo que va a provocar una represión importante. La pregunta es, ¿hasta dónde va a seguir esto? Yo tiendo a creer que esto es la punta del iceberg. Creo que mucha más gente puede estar implicada porque, en definitiva, todos los que hemos ejercido la profesión, eh, un- no mucho tiempo, rápidamente se descubre que el mundo de los tribunales es un mundo que se mueve muchísimo con influencias. Lo que pasa es que ahora es Claro. evidente porque tenemos pruebas, pero yo te aseguro que todo abogado sabe que esto siempre ha sido así. A ver, pero Luis, Cosa que detengámonos ahí, porque tú me... Claro, yo no lo estoy justificando, te estoy diciéndote que es una realidad, digamos. claro, Si claro, es pero viejo recordar el libro chilena. el libro negro de la justicia chilena de Alejandra Matus, de la periodista Alejandra Matus. Pero déjame precisar lo siguiente, porque una cosa es que yo ejerza, porque el sistema lamentablemente está constituido y diseñado así, ejerza un lobby soterrado, ¿no es cierto?, para lograr que mi persona como jueza o como magistrado, ¿no es cierto?, pueda ser, digamos, seleccionada para llegar a ser integrante, en este caso, de la Corte Suprema. Y otra es que exista un sistema de favores recíprocos, que es lo que estamos viendo acá. Tú dices que eso último es algo que ha existido siempre en el Poder Judicial. Siempre ha existido, y no solo en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en todas partes esto está construido en base a favores. Entonces yo creo que lo importante que se podría sacar como lección de esto es, obviamente, no sobrecaliente, pero meditar qué posibilidad hay de que tengamos otro sistema de nombramiento o quizás modificar el que tenemos actualmente. Personalmente creo que el problema de la Corte Suprema es que tiene un sistema de nombramiento que en derecho denominamos de cooptación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el presidente de la República va a elegir un candidato para ocupar un puesto a la Corte Suprema, lo hace a partir de una lista que la propia Corte prepara. Mm.
Entonces yo creo que ese es el problema. Quizás ahí podría introducirse una modificación en donde un comité técnico independiente en la medida de lo posible genere una nómina en base a antecedentes fácticos, digamos, prestigio, calificaciones, eh, no sé, haberse destacado en el ámbito profesional o académico, pero el problema yo creo esencial es el origen de todo esto. Es que para formar esa quina tú tienes que contar con la venia del Pleno de la Corte Suprema. Y eso ya es un punto problemático en definitiva. Ya, pero a ver, ¿y dónde queda entonces el principio de ingratitud que debe tener todo juez o jueza para efectos de no tener, de nuevo, gratitud con respecto a aquellos que los eligieron? Aquí debería primar siempre el principio de independencia, en donde un juez no debe tener problema en adoptar decisiones que naturalmente no van a agradar a todas las partes. Entonces, yo creo que lo que está en juego es precisamente el principio de independencia que deben honrar todos los jueces. Ahora, lamentablemente, ¿cómo se ve vulnerado ese principio de independencia? Bueno, porque probablemente muchos jueces, para llegar donde han llegado, han tenido que echar mano a sus contactos, a sus vínculos, pedir favores, porque en definitiva la competencia es muy grande y los cargos disponibles son muy pocos. Pero perdona, Entonces, pedir ese es el problema. favores implica, ya, pero pedir un favor, oye, yo quiero que por favor tú me ayudes como hizo el ministro Matus, le dice a Luis Hermosilla, oye, ayúdame a que mi nombre sea considerado para efectos de que sea la carta al gobierno. ¿Eso implica que necesariamente ese ministro después tiene que devolver el favor? O sea, yo creo que todos los que hemos pedido un favor alguna vez en la vida en distintos ámbitos sabemos que debemos retribuir el favor de vuelta si lo piden. ¿Mm? Como decía Pero el es un padre, juez. es que ese es el problema. Si, yo creo que uno de los puntos críticos de esta situación que estamos viviendo es que el principio de independencia judicial está totalmente en riesgo. Ese es el punto. ¿Cómo hacemos para que un candidato pueda ser considerado como juez sin que tenga que recurrir a favores o a influencias de terceros? Y Ya, eso pero es es que te un vuelvo, punto. claro, Luis, pero déjame ser majadera en este punto porque esto no es menor. Porque todas las personas dicen en general, cuando uno conversa con expertos, con abogados, con políticos, en fin, te dicen, mira, una cosa es el sistema de nombramiento que debe ser cambiado, todo el mundo coincide, que es opaco, que se presta para un montón de situaciones como las que estamos conversando. Pero otra muy distinta es que un juez tenga que devolver el favor, porque eso ya te pone, ¿no es cierto?, en una cuestión que es el acabo del mundo, o sea, cerremos por fuera y cambiemos Chile, o sea, porque no sé si me explico, eso ya está, ya entras en otra dimensión. Efectivamente. Entonces, un juez no puede ejercer sus funciones jurisdiccionales pensando que tiene que devolver un favor. Y por ello es tan importante, y yo también quiero ser majadero, en respetar, revalorizar el principio de independencia judicial. Porque hay que entender una cosa, cuando hay un conflicto de relevancia jurídica y un tercero imparcial como un juez debe adoptar una decisión, debe ser una persona súper valiente, porque a pesar de sea cual sea la decisión que tome, siempre alguien va a quedar inconforme. Entonces hay que tener mucho coraje y mucha independencia para poder tomar esta decisión, sin estar mirando por el retrovisor a quién le debo favores, a quién no debo desagradar, y por ello cobra tanta importancia el sistema de nombramiento. Si nosotros logramos establecer un sistema de nombramiento, de designación, en el que un candidato no tenga que pasar por esta cadena de favores, vamos a fortalecer su independencia y por lo tanto podríamos reducir la posibilidad de que esté devolviendo favores en el ejercicio de su cargo. Quiero volver al punto inicial. Luis Bobadilla conversando hasta ahora con nosotros, académico y director del Departamento de Derecho Público de la USACH. Tú decías que ahora conocemos lo que pasa porque existen los WhatsApps. Entonces estamos diciendo de nuevo que para ti esto es más habitual de lo que uno creía, uno, y dos, ¿no te sorprende lo de la ministra Vivanco?
Bueno, nuevamente siendo polémico, metiéndome un poco en la pata de los caballos, yo te digo que sí, esto siempre se ha sabido en el mundo judicial. Siempre ha ocurrido. Sí. Esto es de larga data. Yo te mencionaba hace un rato atrás el libro negro de la justicia chilena. Por algo Alejandra Matos tuvo que huir del país. ¿M? Porque en esa época la corte de hecho tenía un delito que se llamaba el delito de desacato y te podía mandar preso. ¿M? Entonces, los escándalos y las cadenas de favores y de influencias existen desde que la humanidad existe, en definitiva. Entonces, por eso la importancia de fortalecer a un Estado de Derecho en donde tanto gobernantes como gobernados estemos siempre bajo las mismas reglas. Por ello también es importante establecer la transparencia y el acceso a la información. Nosotros tenemos una ley que es la 20.285 que fortalece o establece un procedimiento de transparencia y acceso a la información pública, pero respecto del Poder Ejecutivo. Pero el Poder Legislativo, o sea, el Poder Judicial, perdón, no está obligado a eso. No tiene las mismas cargas de transparencia. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos un problema. La única forma de poder reducir esto es transparentar lo más posible la gestión judicial. Luis Bobadilla, una de los elementos que señala la carta de remoción y de la declaración además presentada por la Corte Suprema en contra de la ministra Vivanco, tiene que ver con varios aspectos que dicen relación, por ejemplo, con haber interferido en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional, en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar, de Concón. Hay otras más que tienen que ver, pero hay una, y es la que donde quiero detenerme, y que dice relación con la intromisión, que es el punto 4, en causas en tramitación y en la integración de las salas de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla. ¿Te parece a ti esa la causal más grave? Yo creo que más me preocupa la filtración de información de algunos juicios. Eh, por ejemplo, uno de los cargos que se le imputan es filtrar información en casos en contra de carabineros o donde involucra carabineros, Fuerzas Armadas, o filtrar, por ejemplo, el acuerdo de una de las salas de la Corte antes de que se emitiera el fallo formalmente. Yo creo que desde un punto de vista jurisdiccional, para mí es más preocupante las últimas dos que te dije. ¿M? Porque lo otro es difícil de probar y ahí hay tráfico de influencias, y a eso se le podría imputar y eso es una lista penal que es separada de la lista que está revisando la Corte. Es importante hacer la distinción. Hay tres formas de poder destituir a un juez. Una es la vía penal, por ejemplo. Si un juez es acusado de un hecho constitutivo de delito, hay un procedimiento en el Código Procesal Penal que se denomina querella de capítulos. ¿De acuerdo? Básicamente es una especie de desafuero. Y una vez que se comprueba la participación, procede el juicio. Esa es una opción. La otra opción es la vía disciplinaria, que es la que está haciendo la Corte, a través del cuaderno de remoción. Básicamente es un juicio de reproche respecto de si yo como juez fui respetuoso de mis deberes de funcionario judicial. Y la otra vía es la vía política, que es la acusación constitucional. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más grave para mí, desde un punto de vista, desde el rol del juez, que puede incluso dar pie a la prevaricación, es esto de haber filtrado resultados o información, porque en definitiva tú estás comprometiendo nuevamente el deber de independencia de un juez. Entonces, yo creo que para mí eso es lo más preocupante. Y ahí alguien, filtra, en este caso la magistrada, para un abogado que no es cualquier abogado, un abogado que en esos momentos, ¿no es cierto?, es un abogado muy importante que trabaja en el corazón de la moneda, como es el Ministerio del Interior. ¿Qué gravedad le asignas tú a aquello? Bueno, yo creo que es de la máxima gravedad, yo creo que en doble aspecto. Primero, como decíamos, es grave respecto de la figura del juez. En definitiva, rompen las confianzas que hay en una sociedad.
Uno debería creer en los jueces, uno debería estar tranquilo. ¿Mm? Bueno, tengo un problema con un tercero. Bueno, ¿quién nos va a solucionar este problema y va a evitar que terminemos acuchillados? Bueno, un magistrado, un tercero imparcial, ¿cierto? Entonces se compromete esta figura imparcial, la imparcialidad de un juez. Y por otra parte, yo creo que compromete también un poco la imagen de la profesión de abogado, en definitiva. Ahora, yo debo decir que, por lo que se ha ido revelando, Luis Hermosilla, más que un abogado, era un gestor de interés, en definitiva. Entonces, yo creo que, y nuevamente quiero tocar más claramente otro aspecto. El Poder Judicial no tiene regulado el lobby. Entonces, por lo tanto, estas gestiones amistosas que uno puede hacer, que un abogado puede hacer hablando con algún juez amigo, está en la opacidad más absoluta, porque en definitiva no hay ningún registro de qué abogados hablan con un magistrado en un intermedio o fuera del horario de sesiones. Entonces, por lo tanto, creo que también es otro aspecto que hay que regular, en definitiva. Hoy en día, si tú revisas la ley de lobby, por ejemplo, los abogados no son considerados lobistas. Los grandes estudios de abogados o los abogados de renombre no son considerados lobistas, son considerados gestores de interés. Por lo tanto, sobre ellos no pesan los mismos controles que para el resto. Entonces, en definitiva, creo que aquí se compromete la imagen de los jueces, la tranquilidad que debería transmitir la intervención de un juez en la sociedad, y por otra parte compromete el honor, el prestigio de una profesión por el mal comportamiento de personas como Luis Hermosilla, y además pone en el centro también la opacidad bajo la cual se mueve el Poder Judicial, como te decía, por ejemplo, en el ámbito del lobby. Luis, estamos conversando con Luis Bobadilla, académico director del Departamento de Derecho Público de la USACH. Se habla en estas horas, a propósito de una información que reveló El Mostrador, acerca del caso llamado se le puso ese nombre, ¿no?, de la muñeca rusa, y que básicamente tiene que ver con una empresa bielorrusa, la muñeca bielorrusa, y es una empresa bielorrusa que prestaba servicios para Codelco, que aparentemente, de acuerdo a toda la investigación que se ha dado, ¿no es cierto?, Codelco decide cortar este contrato porque no habían cumplido, ¿no es cierto?, con el contrato, y esto tiene una larga trayectoria judicial que termina finalmente revirtiéndose en contra de Codelco después de que la empresa había perdido en todas las instancias, y llega a una sala presidida circunstancialmente por la ministra Vivanco, se da vuelta a esto y resulta que el mundo al revés. Codelco tiene en el fondo que devolver 25 millones de dólares, o se ve, ¿no es cierto?, expuesto a un total de 25 millones de dólares entre boletas de garantía, traspaso, etcétera, etcétera, y contrario a todo lo que se suponía que iba a ocurrir. No sé si tú has podido seguir particularmente ese caso, pero ¿qué te dice así, viéndolo en general, eso que ahí ocurrió? Bueno, yo creo que también eso es reflejo de un problema que también tiene el diseño que actualmente tiene el Poder Judicial y en particular la Corte Suprema, que tiene que ver con la integración de las salas, que de hecho es otro tema que ha salido a propósito de las imputaciones que la Corte le hizo a la ministra Vivanco, ¿cierto? Expliquemos en sencillo qué significa esto de la integración. A ver, vamos. Los tribunales superiores de justicia, como las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema, son tribunales colegiados. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada sala está integrada por 3 ministros. En el caso de las Cortes de Apelaciones y en el caso de la Corte Suprema por 5 ministros. ¿Bien? Entonces, si bien es cierto, hay una formación titular de cada sala, el problema es que estos ministros también tienen que realizar otros cometidos, tienen que realizar visitas a sus territorios jurisdiccionales, tienen que redactar fallos, piden permisos administrativos, vacaciones, ¿cierto? Entonces aquí la pregunta es, bueno, si no todos los ministros de una sala pueden estar al mismo tiempo integrando para poder resolver, para poder conocer y resolver de los juicios, ¿qué hacemos? Y acá aparece una figura muy, muy, muy problemática, que es la figura del abogado integrante. Que básicamente son abogados con cierto prestigio que reemplazan a los ministros que están ausentes para poder conocer y resolver. El problema es que después de que el ministro vuelve a sus funciones, este abogado integrante que está conociendo y fallando causa vuelve a la plaza a ejercer la profesión. Entonces, ¿qué te produce esto? Te produce una cuestión bien problemática. Un efecto deseado de la existencia de los tribunales es la certeza jurídica. ¿Qué significa esto? Bueno,
tú y yo mira, tenemos un problema, un juez imparcial resolvió este problema, y por lo tanto, frente a la sociedad, el problema se resolvió de forma A. Y por lo tanto, eso va a ser permanente en el tiempo y la sociedad va a tener tranquilidad de que la situación no va a estar en un vaivén interminable. Entonces, el problema de esto de las integraciones, de que los ministros no están siempre, de que hay abogados integrantes, de que no hay certeza judicial, es que finalmente, frente a un mismo problema, la Corte tiene distintas posiciones en los fallos. No hay una jurisprudencia, no hay una opinión de los tribunales constante frente a este tema. Y de hecho es algo que le molesta a la Corte que se diga, ¿no? Y hay estudios, como por ejemplo el del profesor Alejandro Vergara Blanco, que ha hecho un estudio de, bueno, ¿qué dice, por ejemplo, el ministro Sergio Muñoz frente a un tema A? En una cantidad de fallos entre los años, no sé, 2018 y 2020. Bueno, la posición es súper variable. Entonces, por lo tanto, tú comprometes la certeza jurídica, la sociedad no sabe qué va a decidir la Corte frente a un mismo problema. Poder decir A, B, C, D. Entonces, ese juego de, bueno, el ministro Muñoz, por ejemplo, no va a estar porque está de vacaciones, bueno, ¿qué ocurre? Bueno, o traemos un abogado integrante o una ministra que está en otra sala puede integrar para poder generar el quórum de funcionamiento. Entonces, esa es la razón por la cual Ángela Vivanco integró esta sala y frente a la ausencia de Sergio Muñoz se toma esta decisión que revierte una decisión que venía desde tribunales de primera instancia, luego cortes de apelaciones y finalmente en la Suprema, que es el último nivel, se cambió. Entonces yo sé que Claro, y te agrego algo más. Claro, es que déjame agregarte un punto, yo sé que es medio leguleyo, pero es importante, porque hablaba hoy día con un abogado constitucionalista llamado Eduardo Aldunate, que fue además director de la Academia Judicial, y él decía lo siguiente, que no es, que es muy, muy respetado entre los abogados constitucionalistas, y él decía que no es propio de la Corte Suprema ver recursos de protección, déjame ver si lo estoy explicando bien, que comprometan créditos, pagos en dinero, indemnizaciones. Que eso es lo raro que ocurrió acá. Porque perdona, para cerrarte, claro, porque lo que debió hacer la ministra Vivanco, disculpa, para cerrar, que presidía la sala es, ¿sabe qué? No al lugar. Nosotros como Corte no vamos a ver este recurso de protección en estos términos. No sé si lo estoy diciendo correctamente, pero eso es más o menos lo que explicaba. Sí, lo que pasa es que finalmente el recurso de protección es un mecanismo procesal destinado a restablecer el imperio del derecho cuando algún derecho fundamental ha sido transgredido. Pero no es una vía adecuada para intentar conseguir indemnizaciones, por ejemplo. Por ejemplo, si yo soy dueño de este lápiz y alguien me priva de este lápiz, yo puedo ir a la corte y interponer un recurso de protección y pedir que me devuelvan el lápiz, simplemente. Ahora, si yo quiero intentar una indemnización por los perjuicios que me provocó no tener este lápiz a disposición en un momento muy importante, tendré que elegir otra vía jurisdiccional, pero no el recurso. O sea, efectivamente, no se debería haber acogido este recurso. Ya, viste que ahí hay un tema, exacto, no es el camino. Se nos va acabando el tiempo, Luis Bobadilla, me encantaría que pudiéramos seguir conversando porque este es un tema que sin duda genera mucho impacto, pero ¿por qué? Y aquí con esto quiero cerrar. Porque si tú te fijas en lo que ha pasado a nivel de encuestas, un dato clave, Data Influye, que señala que el 83% de las personas considera que en Chile no hay igualdad ante la ley. ¿Qué nos muestra esto? Se refuerza esa idea, ¿no? ¿Cómo se sale de ahí? Bueno, ¿cómo se sale de esto? Yo concuerdo. La igualdad ante la ley se compromete. Yo diría que se compromete. Yo diría que se compromete seriamente. Porque quiero ser súper enfático en esto. Yo sé que las noticias que hemos estado conociendo en estos últimos días son desmotivantes, desmoralizan en definitiva. Pero quiero transmitir la idea de que no todos los abogados ni todos los jueces son personas que no respeten la Constitución y las leyes.
es una minoría de personas que han actuado mal y que van a tener que responder personalmente por sus actos. ¿Cómo se combate esta sensación? Bueno, en primer lugar, yo creo que el mundo político, que es donde se discuten las leyes, en definitiva el Congreso Nacional, debe discutir de forma desapasionada, con aporte, escuchando a la academia, escuchando a las facultades de Derecho, escuchando a los expertos, qué alternativas son mejores para poder corregir estos mecanismos que han facilitado las cadenas de favores. Y por otra parte, avanzar en transparencia y acceso a la información respecto al Poder Judicial. También trabajar y mejorar la regulación sobre el lobby en términos judiciales. Reconocer a los abogados y a los estudios de abogados no como gestores de interés, sino derechamente como lobistas, porque lo son. ¿Ah? Y yo creo que con esos 3 caminos, que son muy largos, que no van a tener un resultado de aquí a mañana, van a tomar mucho tiempo, quizás podríamos tener una sensación de más confianza respecto al Poder Judicial y lo que hace. Pero quiero insistir en este punto, el Poder Judicial y los jueces en general son gente muy trabajadora, muy honorable, muy esforzada, y me apena mucho que la mala actuación de algunos empañe a una mayoría que es silenciosa, que trabaja todos los días y que se esfuerza mucho por tener buenos resultados. Así que yo creo que ese es el camino, es un camino que tiene que discutirse en el Congreso Nacional, en el seno del mundo político, en definitiva. Y para ello va a tener que haber una discusión abierta, honesta, yo diría con aportes de los intelectuales. Hay una producción jurídica, doctrinaria muy importante que debería ser escuchada. Por ejemplo, profesores como el profesor Aldunate o como el profesor Rodrigo Correa, que tienen un trabajo muy importante respecto de cómo deberíamos modificar la Corte. Así que yo creo que ese es el camino. Luis Bobadilla, te dejo súper invitado para que sigamos conversando. Lamentablemente yo creo que estamos todavía en medio de la crisis, ¿no? Es difícil que esto termine, pensando además que nos queda otra parte. Cuando Juan Pablo Hermosilla dé a conocer aquello que él dice que va a dar a conocer y que tiene que ver con todas las conversaciones de su hermano, Luis Hermosilla, con jueces, dice él, y con fiscales. Vamos a ver hasta dónde llega esa estrategia jurídica, si se puede llamar como tal. Luis Bobadilla, académico, director del Departamento de Derecho Público de la USACH, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti por la invitación, Mirna. Un gusto. Que estés muy bien, gracias.